Tenemos para conversar a continuación con Sandra Urra, directora de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, sede de Concepción. Sandra, ¿cómo está usted? Muy buenos Hola, días. hola, buenas tardes, muy bien. Qué bueno, pues Sandra. No se está adelantando un poquito porque me dijo buenas tardes. Ay, buenos días, Buenos ¿verdad? días. Pasa de repente, ¿cierto? Sí, Seguramente uno se levanta muy temprano y se confunde. Pero lo la tarde. importante es que no nos confundamos respecto de los conceptos, Sandra, que vamos a emitir respecto de el aprendizaje en pandemia. Todos hemos visto cómo nuestros hijos se las han tenido que arreglar, cómo los docentes se las han tenido que ingeniar para poder continuar el proceso de aprendizaje en este tiempo tan complejo. ¿Cómo ha impactado familiarmente esta pandemia desde el punto de vista del aprendizaje? Sandra Urra, directora de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, sede de Concepción. Cuéntanos, por favor. Bueno, aquí el proceso de aprendizaje se ha visto impactado por distintas dimensiones en realidad, porque de alguna forma hay un contexto nuevo, hay procesos de atención que se ven de alguna manera influenciados por este nuevo escenario. También como profesores y como profesoras nos encontramos con un escenario en el que a través de la cámara nosotros entramos al hogar de nuestros estudiantes. Sí. Entonces también es un proceso bien delicado porque implica el entrar a una realidad que a veces era desconocida para nosotros como profesores. Entonces ha impactado desde la forma en que se generan las experiencias de aprendizaje, pero también ha impactado desde aquello que se incorpora a este proceso de aprender, que puede de alguna manera afectarlo, en otros casos puede verse de alguna manera agobiado, producto de todo lo que implica estar en casa, quizás no contar con todas las medidas que podrían ser las ideales para los procesos de educación online. Entonces yo creo que un proceso como este ha develado una realidad que quizás para las escuelas, para los colegios, para las universidades, era una realidad desconocida. Quizás nosotros asumíamos que nuestros estudiantes contaban con internet o contaban con medidas básicas de conectividad, pero a través de esta situación nos dimos cuenta de las tremendas brechas que existen entre los estudiantes. Entonces, de alguna forma, cuando hay en una casa un computador y dos o tres hermanos, o un computador, o ni siquiera computador, un teléfono celular, que lo ocupa el papá o la mamá para trabajar, y además es la única forma de conectarse para un niño o niña, estamos en presencia de factores externos, físicos de conectividad, que claramente afectan el proceso de aprendizaje. Eso quería preguntarte, Sandra Entonces, Urra, porque lo que yo he visto, observado, siempre como un observador privilegiado, como me gusta definirme, es que se ha centrado la atención probablemente en un aspecto de las dificultades que hay, que es el de la conectividad. ¿Ah? Ahí como que se ha puesto el mayor énfasis en lo que estaba, que uno pensaba que estaba bien, estaba mal. Pero hay otros factores también que entorpecen, que dificultan este proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. ¿Cuáles crees tú que podrían ser estos, Sandra? De alguna forma ya los has reseñado, pero ¿cuáles serían los más importantes? yo creo que también hay que repensar la clase. Mm, El ser profesor o ser profesora hoy en un contexto de virtualización es una tarea muy difícil para quienes ejercen la labor docente, porque implica repensar la forma que teníamos durante muchos años de hacer nuestra clase. Entonces, este escenario nos invitó primero a replantear cómo y qué es una clase, es decir, la clase solo es pizarrón, la clase solo es sala, cómo podemos hacernos cargo de eso. Y yo creo que un desafío importante aquí es cómo los colegios, las instituciones de educación en general entendieron que tenía que ser esto, es decir, yo sigo pensando como institución que el niño para aprender tiene que estar conectado 6 horas frente a la pantalla, sí, tengo, o sí. hice un proceso de reflexión que implica pensar que no es natural ni sano tener ni a un niño, ni a un joven, ni a un adulto conectado más de una cantidad de tiempo frente a la pantalla. Entonces, yo creo que también por una parte hay un cómo lo vio la institución educativa, también cómo lo vio y lo entendió la familia, y por otra parte el cómo lo vive el estudiante, porque claramente si nosotros analizamos los procesos atencionales, los minutos en que efectivamente un niño, un joven o un adulto está en condiciones de atención frente a una clase son mínimos. Entonces, tampoco el estar más conectado es en frente a una pantalla.
con todos los distractores que pueden haber en la casa, con todo un proceso emocional, con una carga gigante, más minutos frente a la pantalla no me aseguran más aprendizaje. De todas maneras. Y eso a veces es algo que las familias les ha faltado un poco de acompañamiento y de ayuda en eso. Hay muchas familias que reclaman por el tiempo y el tiempo no necesariamente es la clave. Fíjate, Sandra Urra, directora de psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, que encontré este artículo Agenda Niñez en la página del Mostrador, que reconoce algunos avances que ha entregado el Estado para superar esta pandemia. Por ejemplo, habla del aula mejorada, que habilitó alrededor de 3.000 aulas con internet. El canal TV Educa Chile, que también ha resultado exitoso, y que entre paréntesis se hizo ya aquí en Concepción después del terremoto. Fue una iniciativa de Joaquín Lavín, que se llamaba TV Educa, precisamente, que hicimos en el canal 9 Bio Bio Televisión. Una experiencia que fue pionera en este sentido. Y sin embargo, plantean aquí en esta columna colegas tuyos que se ha escuchado probablemente poco a los niños respecto de qué es lo que querrían ellos también, cómo podrían sentirse más acogidos en este nuevo sistema de teleclase. Y la última pregunta, porque se nos va a acabar el tiempo, ¿crees tú que es oportuno ya plantearse definitivamente la vuelta a las clases presenciales como un imperativo? Yo creo que hay dos cosas. Yo creo que lo que estamos como aún en déficit fue pensar estas clases de manera inclusiva, pensando en todos nuestros niños, en nuestras niñas, en nuestros estudiantes, no solo en aquellos que tradicionalmente se consideran como sin dificultades. Yo creo que estamos al debe en pensar una educación no presencial para nuestros estudiantes en situación de discapacidad, por ejemplo, o para nuestros estudiantes que no cuentan con los recursos digitales. Yo creo que la vuelta a clase me parece que es un tema muy sensible, pero que no depende de una sola postura. Me parece que primero hay que brindar las medidas de seguridad, las medidas sanitarias pertinentes, y principalmente yo creo que esto tiene que ser importante porque uno de los factores que influyen en el aprendizaje tiene que ver obviamente con las emociones. Un niño que se siente en situación de peligro, cualquier persona que se siente en situación de peligro o amenaza, va a ver afectado su aprendizaje. Entonces, yo creo que hay que poner una balanza. ¿Cuánto podría mejorar el aprendizaje en presencialidad? Si esa presencialidad implica no tocarnos, no vincularnos, si es una presencialidad de alguna forma artificial, que de alguna manera limita el contacto, limita la interacción, yo creo que hay que repensarlo, porque no creo que sea más beneficioso la presencialidad si existen instancias rígidas, estructuradas, que pueden estar influenciando los temores de los niños, situaciones de distracción, también obviamente situaciones emocionales o de ciertos temores de las familias, convengamos eso. Entonces yo creo que la presencialidad no siempre es sinónimo de mejores aprendizajes. Yo creo que nos vamos a dar cuenta, los mismos profesores, yo creo que hay que escuchar a quienes están siendo protagonistas, y quienes son los protagonistas son los estudiantes, son sus familias y son los profesores y profesoras. Sí, y ¿cómo generar instancias, Sandra Urra, para que esto pueda efectivamente concretarse? Porque yo creo que cada hogar es un universo en sí mismo. Entonces hay que tratar de buscar consensos, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Bueno, mejor te dejo la palabra a ti en realidad para no quitarte tiempo, pero ¿cómo generar una instancia para poder... Cada comunidad educativa debería generar instancias de diálogo, no imponer, no tomar decisiones desde arriba, sin consultar. Incluso fíjate que a mí me resulta chocante, por ejemplo, que un alcalde diga, sabe que no vamos a volver a clase, no hay clases presenciales. Preguntó, consultó, hubo diálogo con los distintos agentes que participan del proceso educativo, Sandra. Yo creo que aquí lo que falta, y que no solo tiene que ver, insisto, yo creo que esta situación de pandemia ha visibilizado errores, visibilizó y hizo explícito lo que estábamos haciendo mal. Y en este caso yo creo que el gran aprendizaje también debe ser cómo generamos diálogo, cómo entendemos la comunidad educativa como real comunidad. Y eso implica generar diálogos participativos, eso implica generar un mayor protagonismo y entender que a veces estas jerarquías
que se considera desde una verticalidad le hace mucho daño a las instituciones en términos de entender que existen los más importantes y los menos importantes en las decisiones. Si bien hay decisiones que obviamente que tienen un nivel central, me parece que es muy importante que en las escuelas, en los jardines, en los liceos, se generen instancias de discusión, de diálogo y escuchar a los estudiantes. Muchas veces la gente dice, es que hay que darle voz a los estudiantes. Los estudiantes tienen voz, lo que hay que hacer es escucharlos, y las familias también. Entonces, yo creo que hay que potenciar, y de esto tenemos que aprender también, cómo la familia es un tremendo apoyo, cómo la familia, porque a veces yo escucho colegas que dicen, es que la familia es un aspecto negativo, etcétera. Ojo con eso, hay que ser muy respetuoso de los jóvenes, de los niños y niñas y sus familias, es su contexto. Entonces nosotros como comunidad educativa, que está compuesta por distintos profesionales, tenemos que trabajar con ellos y para ellos. Es decir, la escuela solo existe porque existen familias que confían que sus hijos e hijas estudien con nosotros. Y eso aplica a la escuela, a las instituciones, universidades, etcétera. Entonces yo creo que hace falta una mirada más como de co-construcción dentro de las instituciones educativas. Diálogos participativos, conversatorios, representatividad de los estudiantes, representatividad de las familias, comunicación oportuna. Yo creo que hay mucho de ese desconocimiento de la familia que después se transforma en temor, que después se transforma a veces incluso en una postura un poco negativa frente a una resolución. Entonces todo esto se cambiaría si fuéramos honestos y si potenciáramos este proceso de comunicación con todos y todas las estudiantes. Ojo, porque insisto, desde mi área, para mí también es muy importante plantear cuál ha sido la figura en todo este proceso de nuestros estudiantes en situación de discapacidad. Lo explicito siempre, porque yo siento que muchas de las medidas que se tomaron no consideraron la existencia de estos estudiantes, como que se invisibilizó. Entonces, medidas audiovisuales consideraron en todos los casos que ser inclusivos en el acceso a la información, se consideraron en todos los videos informativos que llegaban a las escuelas para los niños, la existencia de lengua de señas, la existencia de subtítulos, la existencia de material de lectura fácil, por ejemplo. Yo creo que en eso estamos muy al debe con nuestros estudiantes. Sandra Urra, directora de Psicopedagogía de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, dando y virtiendo importantes conceptos. Me encanta escuchar palabras como honestidad y otros que has destacado en tu intervención, Sandra Urra. Nunca es tarde para conversar. Ojalá así sea. Y a votar este fin de semana, Sandra Urra. Muchas gracias por haber participado con nosotros en Buena Costumbre. Que tengas un buen día y un buen fin de semana de votación. Hasta pronto. Sí.